citado por la ONU. Entonces, está siendo aplicado al principio en contexto educativo. Sin embargo, ya está habiendo algunas implementaciones. Ahí la cámara. Entonces, para contextualizar, pues es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ya refiere, ¿no?, que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, ¿no?, o dificultades psicológicas, sino un estado de bienestar donde la persona realiza sus capacidades, puede manejar el estrés, puede trabajar productivamente y contribuir a la comunidad. Este bienestar, por lo tanto, se ve influenciado ¿ya?, por factores culturales, sociales y personales. Es ahí donde justamente la ONU refiere, en cuanto hablamos de factores personales, necesitamos una intervención diferente. ¿Cuál puede ser ello? Pues el enfoque de atención a la diversidad, que es, en resumen, para poder comprenderlo, es la aplicación del enfoque de inclusión. Es decir, cómo hacerlo en realidad. ¿Vale? Siguiente, por favor, Carmen. Ahora, este enfoque es relevante porque se centra en reconocer y valorar las diferencias individuales y colectivas, promoviendo valores como el respeto, el reconocimiento y la igualdad. ¿Por qué el reconocimiento? Porque es necesario que reconozcamos que las personas somos totalmente diferentes y por lo tanto necesitamos adaptar nuestras intervenciones a esa diferencia individual que tienen las personas, ¿vale? Este enfoque nos puede garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de todas las personas, independientemente de su género, de su origen étnico, de su orientación sexual, de la situación de discapacidad, de la religión u otras características que hacen al ser humano único. Además, este enfoque implica tener en cuenta estrategias y prácticas, ¿no?, que reconocen, valoren y responden esas diferencias individuales, ¿no?, considerando a esta persona como un ser único. Siguiente, por favor. Ahora, es importante tener en cuenta que este enfoque surge desde las discusiones, ya justamente con la agencia de la ONU, ¿no?, en lo que se hablaba sobre, ¿es vulnerable la persona porque sí? ¿O hay factores que generan situaciones de vulnerabilidad en las personas? Se llegó a la conclusión de que la vulnerabilidad es una situación o una condición, pero que esta es generada por diferentes factores. Entonces, es por ello de que actualmente ya no se refieren a las personas como personas vulnerables, sino personas en situación de vulnerabilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay diferentes factores, como por ejemplo la discriminación, la exclusión, ¿no?, las barreras del entorno y otros factores que colocan a esta persona en esa situación y por ende también se encuentra en mayor riesgo. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Ya? Por ejemplo, en la lámina, que creo que vamos adelantando, las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad son las personas con discapacidad, las personas de pueblos originarios, las personas adultos mayores, las personas migrantes y refugiadas, ¿ya?, las personas con bajos recursos económicos, las personas que viven con VIH, la comunidad LGBTIQ+, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Entonces, el enfoque de atención a la diversidad implica poder ponernos diferentes gafas que puedan justamente ser graduadas para ver esas particularidades que pueden vivir estas personas por encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero también implica poder adaptar nuestra intervención a esas necesidades específicas de esta población. O por ejemplo, lo nombraron antes, realizar algunos ajustes razonables, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello. Siguiente, por favor, Carmen. Ahora, también es importante tener en cuenta que lo que hemos dicho antes, la discriminación y la exclusión pueden llevar a ciertos grupos que sean marginados y que no reciban apoyo adecuado mientras existan estas barreras. Nosotros podemos verlo desde Kahneman como cuando empezamos a implementar el enfoque de atención a la diversidad, empezaron a llegar más personas ya sintiéndose tranquilas de poder marcar en la ficha de solicitud de atención, ¿ya?, esas particularidades como por ejemplo orientación sexual, por ejemplo situaciones
situación de discapacidad u otras más, ¿no? Nosotros teníamos un apartado donde veíamos que si necesitaban una respuesta razonable, nos los haga saber. Ahí llegaron diferentes solicitudes, ¿no? Desde, por ejemplo, necesito ser atendido, por ejemplo, por escrito, necesito ser atendido con lengua de señas, necesito ser atendido y que cuando me dan la información no solamente me la den de forma verbal, sino que además me anoten, ¿no? En un documento, en un papel, porque a veces se me olvida rápido, ¿no? Y eso me genera ansiedad o me genera frustración, ¿no? Y así, diferentes solicitudes que nos llegaron, ¿ya? Y cada vez que nosotros brindábamos esas solicitudes, luego llegaban correos o mensajes agradeciendo la atención porque habían sentido que había sido atendida como personas, ¿vale? Eso es muy importante porque justamente en esta discusión que les comento en la ONU, ya uno de los motivos por qué es necesario ya no hablar de inclusión, sino en la aplicación de la inclusión, fue porque no se comprende de que todas las personas en su diversidad forman parte de la diversidad humana y que es necesario seguir colocando como antecedente, ¿no? Persona con, por ejemplo, discapacidad, persona adulto mayor, pero seguir colocando la palabra persona era importante porque no se visibiliza aún a la persona y por lo tanto se le da tratos indignos ya en las atenciones, sobre todo de salud mental. Lamentablemente hay varios documentos justamente de las personas con discapacidad psicosocial que refieren que en la atención de salud mental ya se olvidan de que son personas, así lo perciben, ¿vale? Y además se habló también en esta discusión sobre lo importante de poder rescatar no solamente la discriminación manifiesta, que es la que totalmente vemos o percibimos muy rápido, ¿no? Como por ejemplo, si decimos acá están bienvenidos todos, menos las mujeres, tenemos claridad de que es una discriminación manifiesta, pero nos olvidamos de la discriminación sutil, que suele ser muy vista en las atenciones justamente de temas de salud mental y que cuando se realizó el manual de la Organización Mundial de la Salud sobre primeros auxilios psicológicos, se hizo el señalamiento y por ello fue uno de los motivos por los cuales se realizó ese manual. El que se nos escapa la discriminación sutil. Es decir, no tenemos en cuenta que la falta de rampas, que la falta de accesibilidad arquitectónica, cognitiva, de la información y otras son manifestaciones de discriminación sutil y por lo tanto es violenta. ¿Vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta y que podamos empezar a usar gafas que nos permitan ver justamente esta discriminación sutil de la que solemos verlo día a día y sobre todo en países de Latinoamérica. ¿Vale? Siguiente, por favor. Ahora, aquí en esta lámina, Carmen, no, una menos, por favor. No, una menos, ahí está. No, Carmen, está. En este gráfico ustedes van a ver cómo diversos factores generan esta situación de vulnerabilidad, pero también pueden ver cómo estos factores se pueden interseccionalizar, ¿no? Desde este enfoque, es decir, no es lo mismo atender a una mujer que atender a una mujer afrodescendiente o de pueblos originarios, que atender a una mujer afrodescendiente con discapacidad y que atender a una mujer afrodescendiente con discapacidad psicosocial. Entonces, todas estas particularidades forman parte de la identidad de la persona. Pero si seguimos atendiendo a una persona, rescatando solamente un elemento de su identidad, pues nuestras intervenciones no suelen ser de lo más efectivas posible, ¿no? Y lo podemos ir viendo justamente desde las mismas experiencias. Siguiente, por favor, Carmen. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos justamente atender desde este enfoque? Siguiente, por favor, Carmen. Tener en cuenta, por un lado, las características individuales, es decir, que se reconozca, se valore la diversidad de características individuales como la edad, el género u otras. Es decir, cada persona tiene una identidad única, y nuestro enfoque a la diversidad busca comprender y respetar estas diferencias. Segundo es las necesidades y capacidades, es decir, se debe considerar que cada persona
tienen necesidades y capacidades diferentes. Esto implica que adaptemos nuestro enfoque, nuestra estrategia de intervención para garantizar que se satisfagan esas necesidades específicas de cada persona. Por ejemplo, una intervención puede utilizar enfoques personalizados que tengan en cuenta la diversidad de habilidades, ¿no?, y desafíos que enfrenta cada persona. A nosotros en Calma nos ha tocado tener que explicarle a la persona paso a paso cómo ingresar justamente a los consultorios virtuales, ¿ya? Y cómo poder hasta prender el micrófono, ¿no?, de forma más accesible, ¿ya? Guiándolos. O sea, también nos ha tocado ya cómo explicarle desde el lenguaje sencillo, que son técnicas justamente para acercar la información a personas que no han tenido la experiencia educativa superior, ¿no? Entonces, nos ha tocado poder seguir adaptando, ayudarnos con imágenes, ayudas visuales, para poder garantizar que la información llega por otros canales o otras vías, ¿verdad? Entonces, eso es importante. También el contexto cultural, o lo que dice también, por ejemplo, la ONU, ser culturalmente competente. Es decir, reconocer que es la importancia de la cultura en la vida de las personas, ¿ya? Y cómo esto influye en sus experiencias únicas, ¿no?, en su forma de pensar, su forma de sentir y comportarse. Y por lo tanto, hay que considerar las creencias, los valores y las prácticas culturales de cada persona, evitando justamente la imposición de normas o estereotipos culturales. También las barreras y la discriminación, es decir, abordar las barreras físicas, comunicativas, legislativas, ¿no?, porque también tenemos que tener en cuenta que esas barreras pueden hacer que la experiencia de esta persona sea única, sea diferente. Por eso es importante conocerlas, ¿no?, para poder identificar y también superar prejuicios, estereotipos, actitudes discriminatorias de forma sutil que pueden existir justamente en nuestras intervenciones. Y por último, también tener en cuenta la participación activa, es decir, ¿no?, que las personas se involucren en su propio proceso. Algo que justamente ya en diversos estudios se ha podido rescatar, que las personas no se han sentido parte de su proceso de intervención, ¿no? Uno de los estudios que se analizó para realizar el primer manual de la OMS ya refería de que las personas decían que habían recibido un montón de información, pero esta información no había sido útil para ellos, porque se había quedado justamente en la otra persona. No lo habían comprendido, ya no había habido un momento de preguntar si habían comprendido a ellos. Es decir, a mí nadie me preguntó si la información que me dieron fue útil para mí o la terminé de comprender. Entonces, para mí no fue útil, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener en cuenta también la participación, que la persona en las atenciones, en primer atención psicológico, se sienta parte de esta intervención, ¿no? Y justamente también, siguiente por favor, ¿no? Desde la experiencia de Calma, podemos decir que hay acciones clave, ya, que han sido variadas. Uno, lo que dije antes, es reconocer y valorar la diversidad, ¿no?, entender y respetar esas diferencias individuales o de grupos, de poblaciones, adquirir conocimientos sobre diferentes culturas y creencias para poder comprender mejor esas necesidades y esos comportamientos de las personas, ¿no?, y no quedarnos a veces como recuerdo una persona dijo, ¿no?, es la primera vez que me preguntan ya sobre algo o que me dicen, explícame sobre ello porque no logro comprender ese concepto de tu cultura, explícame por favor, porque quiero comprenderlo. Y dijeron que era la primera vez que alguien le preguntaba, que muchas veces las personas dan por hecho que, sí, claro, ¿no?, y lo dejan ahí, pero que ellos notan que la persona no termina de comprender la vivencia de esa situación en su cultura, ¿no?, y le dan recomendaciones que no son útiles para su cultura o para su experiencia de vida. También adaptar los enfoques y las acciones. En cambio, nos podemos adaptar muchos enfoques y seguimos adaptando una y otra vez, porque en cambio nosotros aplicamos este enfoque de inclusión también de doble vía, es decir, no solamente para los beneficiarios, también para nuestro equipo. En nuestro equipo de internos y voluntarios hemos tenido personas con diferentes tipos de discapacidades, ¿no?, o también con diferentes tipos de necesidades específicas y que han requerido ajustes razonables. Y hemos tenido que adaptarnos también para ellos, ¿vale? Y por otro lado, eliminar las barreras en la atención. En Calma seguimos aprendiendo porque se presentan nuevas barreras
que identificamos y que tenemos que adaptar este nuevo servicio que estamos brindando, ¿no?, a esta nueva barrera, ¿vale? ¿Para qué? Para reducir los obstáculos, porque las barreras son eso, obstáculos que se quedan muchas veces contemplados pero no intervenidos, ¿vale? Y luego considerar los enfoques transversales, es decir, integrar ya las perspectivas diversas, integrar las perspectivas de género, de derechos humanos, de interseccionalidad y también de resiliencia, ¿no?, que implica mucho el poder rescatar aquello que puede brindar la persona para su propio proceso. Siguiente, por favor, Karen. Entonces, es crucial continuar promoviendo el enfoque de atención a la diversidad en los primeros auxilios psicológicos, ya debido a que su impacto en la percepción y en el manejo de las situaciones de manifestaciones psicológicas ya tiene muy buena relevancia para las personas, para justamente a través de las encuestas de satisfacción podemos ir viendo cómo es importante para la misma persona poder sentir de que su diversidad individual ha sido reconocida, respetada, ¿ya? Y por qué no, hasta apreciada, ¿no? Porque las personas, al poder compartir también su misma experiencia, también pueden lograr poder incorporar las recomendaciones que brindan los voluntarios, ¿ya?, y hacer las suyas, ¿no? También adaptar estos servicios a estas diferencias. Se puede mostrar que se mejora la calidad, la equidad y la satisfacción de los usuarios. Se hace un llamado, por eso, a toda la comunidad para que comprendamos ya que la atención a la diversidad en el contexto de salud mental implica ya lo que solemos decir ya en las mesas de inclusión, es decir, la inclusión y la exclusión, ¿vale?, son las dos caras de una misma moneda. Entonces necesitamos realizar acciones de inclusión consciente. ¿Para qué? Para evitar realizar acciones de exclusión de forma inconsciente, ¿vale? Entonces les agradezco mucho por su atención y le doy la palabra a la profesora Karen.